gracias. Lo primero, quiero agradecer a Cuenca contra la Guerra en Siria y el Movimiento de Apoyo a Siria por organizar este acto. Quiero agradecer también a Comisiones Obreras por facilitar este local. Me han estado contando antes de que empezáramos la historia de este edificio, ¿no? Y las vicisitudes del edificio, ¿no? en esta etapa, y me ha resultado interesante conocerlo, así que gracias también a Comisiones. Y por supuesto agradeceros a los asistentes, a todas las personas que habéis venido, ¿no? El tiempo no acompaña y bueno, pues esta fecha ya se sabe, hay montones de otras ocupaciones o a veces imposiciones, ¿no? Y es difícil, ¿no? Yo realmente, como persona de origen sirio que soy, agradezco mucho el interés que, viniendo a este acto o viniendo a los otros actos que ha habido y que comentaba Alex anteriormente, al cual le doy las gracias especiales porque es siempre mi interlocutor cuando vengo a Cuenca, bueno, pues demostráis que tenéis un interés por Siria, por los dolores de Siria, porque esa es la verdad. Llevamos, como decía Alex, desde el 2011 en adelante con muchísimos dolores, muchísimo sufrimiento, muerte, destrucción, etc. Pero también con las esperanzas de Siria, ¿no? Y yo creo que hoy podemos hablar un poco más de esperanza y algo menos de dolor, aunque también lo haremos, ¿no? Bien, yo lo que voy a hacer hoy es, precisamente porque vosotras tenéis interés en Siria, es compartir un poco cuál es la situación de Siria, el día a día de Siria, ¿no? Yo acabo de venir de Siria, este año además he ido 2 veces, en un periodo de tiempo con poca distancia entre un viaje y otro, y han pasado muchas cosas, y entonces creo que el momento es oportuno, ¿no? Entonces, lo voy a contar yo, pero también están ahí las fotos de varios viajes que he hecho a lo largo de la crisis que han servido para ilustrar el libro anterior, para ilustrar este otro libro u otros reportajes, artículos que he ido escribiendo sobre la situación en Siria, reflejando lo que han sido estos 9 años, ¿no? Estos 9 años de crisis terrible en Siria, pero a través de mi trabajo intentar dando una explicación de eso, ¿no? Explicando el contexto de Siria, explicando las causas, explicando cuáles son los actores involucrados, porque ciertamente en Siria había problemas internos y hay obviamente causas puramente sirias de lo que estaba ocurriendo, algunas temporales, ¿no? O coyunturales, y otras de más largo aliento, pero sin duda, si en Siria no se hubiese producido una intervención internacional como la que hemos visto desde el 2011, sino antes, pues evidentemente no hubiésemos llegado a estos niveles de destrucción, de muerte, etc., ¿no? Entonces, me gustaría que también, no solo a partir de lo que yo pueda contar, sino que a través de las fotos podáis ver un poco en qué está Siria hoy, ¿no? Vamos a ver fotos de Homs, de Damasco, de Alepo, de Malula, de Sednaya, de Marmarita, de Hawash, de Palmira, de muchos lugares de Siria, y vamos a ver imágenes de destrucción, por supuesto, vamos a ver imágenes de combatientes, vamos a ver imágenes de esquelas de combatientes, ¿no? Las calles de las ciudades y de los pueblos sirios están llenas de esquelas en memoria, en recuerdo de los combatientes. Ha muerto muchísima gente joven, ¿no? A veces es impactante, ¿no? Los jóvenes que cumplían 18 años en diciembre del 2010 y entraron a hacer el servicio militar, que duraba 18 meses, se han tirado 7 años haciendo el servicio militar, pero además combatiendo, ¿no? Muchos de ellos no han sobrevivido, ¿no? Y encontrarte con esa gente, hablar con esa gente, es realmente impactante por su experiencia. Es decir, era gente que en diciembre del 2010 entraba a hacer el servicio militar diciendo qué rollo es esto, pero bueno, a ver si me lo quito rápido, 18 meses y se acabó, y terminaron en una guerra de estas características, ¿no? Entonces, en esas fotos veremos eso, pero también veremos la vida cotidiana de los sirios, ¿no? Veremos los mercados, veremos los artesanos, veremos la gente que hace su vida, ¿no? Porque en el fondo, digamos, esa es
lo paradójico de esta situación, ¿no? De la vida y de la muerte, de la guerra, que es relativamente excepcional en esa región, ¿no? Digo relativamente porque se producen con cierta continuidad, pero también de la vida cotidiana, ¿no? Esa es la paradoja de la Siria actual, cómo convive la destrucción con la normalidad o un intento de normalidad. Y en el fondo eso refleja un concepto interesante, que es el concepto de mukawama, la resistencia, ¿no? Cómo el pueblo sirio ha resistido, y cómo el pueblo sirio en su conjunto ha resistido a esta situación, ¿no? Y yo siempre he dicho que, a mi entender, lo que ha hecho que el pueblo sirio resista es la defensa de la identidad de Siria, ¿no? Siria es un país antiguo, Siria es un país multiétnico y sobre todo Siria es un país multiconfesional, ¿no? Quizás eso es lo que menos se ha entendido desde fuera de Siria, el carácter multiconfesional de la sociedad siria. Un carácter multiconfesional desde el punto de vista cultural estoy hablando, ¿no? La sociedad siria ha desarrollado a lo largo de los siglos formas de comportamiento social que son multiconfesionales, ¿no? La semana pasada se iluminaban los árboles de Navidad en todas las ciudades y pueblos sirios, porque en Siria la Navidad es fiesta, como lo es el día del cumpleaños del profeta Mohammed, o como es el final del Ramadán, o la fiesta del Eid al-Adha, la fiesta del Cordero, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad de Siria, y en realidad la mayoría de los sirios lo que han hecho estos años ha sido resistir en defensa de su modelo de sociedad, ¿no? De su modelo de vida. Los sirios entendieron, independientemente de las querellas que podían tener con el gobierno o no, entendieron que lo que estaba en juego era la continuidad de Siria como una sociedad que ha desarrollado esas formas de comportamiento social, interconfesional, multiconfesional, en el marco de una sociedad multiétnica y además milenaria, ¿no? Por eso aquí en estas imágenes vamos a ver muchas iglesias y vamos a ver muchas mezquitas. Son parte de la realidad de Siria y están juntas, ¿no? Hay una foto por ahí que ya aparecerá, a ver si la descubres, que es muy curiosa porque es en una calle de la ciudad vieja de Damasco. Pues hay una mezquita, ¿no? Cerca hay una iglesia, pero entre medio hay un edificio donde vive gente, y hay una escultura de la Virgen que seguramente la sacaron de la iglesia y no sabían dónde ponerla y la han puesto ahí, ¿no? Bueno, ese es el paisaje cotidiano de Siria, esa es la realidad de Siria, ¿no? Y para mí siempre es importante subrayar esa cuestión. Los sirios han luchado y han resistido este horror de estos casi ya 9 años precisamente para defender su modelo de sociedad, al margen de las posiciones políticas que podían tener, ¿no? Que son variadas, por cierto, contrariamente a lo que también los medios nos han contado. Bueno, si este encuentro que tenemos hoy lo hubiésemos tenido hace 2 o 3 años, yo empezaría con otro dato, empezaría con la cifra de víctimas mortales, ¿no? En Siria, en los peores momentos de la crisis, estoy hablando de los años 2013, 14, 15, el 16 y parte del 17, que fueron años muy duros, había días en que la cifra de muertos en Siria estaba entre 120 y 150 muertos diarios. 120 y 150 muertos diarios, en un país de 23 millones de habitantes, ¿no? Bueno, hoy hay muchos días, incluso semanas, en que no hay víctimas mortales como consecuencia de la crisis en Siria, ¿no? Por eso hoy no voy a empezar con esa cifra, ¿no?, que refleja un poco la distensión desde el punto de vista militar, la parte militar de la crisis. La crisis es compleja, tiene aspectos militares, tiene aspectos políticos, tiene aspectos sociales, culturales, antropológicos, mediáticos, propagandísticos, etcétera. Bueno, la parte militar de la crisis está remitiendo claramente desde finales del año 2016, 17 y 18, claramente hay, digamos, una revisión de lo que ha sido la parte álgida del conflicto armado. Volveré sobre ello luego, pero en Siria llegó a haber 17 grandes frentes y hoy hay, en realidad, un solo frente, que es
el frente de Idlib, que es un frente que se está activando ahora y luego volveré sobre él. No voy a empezar entonces con datos de víctimas, aunque de alguna manera lo he hecho, pero voy a empezar con dato económico. Fíjense, el año 2011, marzo, antes de que empezara la crisis, un euro eran 50 liras sirias. Un euro eran 50 liras sirias. Y en realidad ese cambio permanecía fijo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, por no hablar de antes, pero sí del año 94, que estuve allí también, recuerdo que efectivamente no había euro, pero había dólar y eran 50 liras, ¿no? Y volvías 3 años después, o 2, o lo que fuera, y un dólar, un euro, seguían siendo 50 liras. Bueno, en los momentos duros de la crisis, hablo del 2013, 2014, por ejemplo, el euro llegó a cotizar cerca de 430 liras sirias, ¿no? 430. Yo este año, lo dije antes, he estado 2 veces. Estuve en marzo, abril, y entonces un euro te daba casi 500 liras sirias, y estuve ahora en septiembre, octubre, y un euro eran 625 liras sirias. Fijaros, de abril a septiembre, de 500 a 600, hablamos de una devaluación muy dura. La semana pasada, en el mercado informal, un euro eran 1000 liras sirias. Un euro, 1000 liras sirias. Eso es tremendo, desde el punto de vista económico, ¿no? Es una devaluación muy acusada, con unas consecuencias devastadoras para la población. Piensen ustedes además que en Siria hoy el sueldo medio son 60 euros mensuales, y en muchos casos con 2 o 3 trabajos. El correlato de eso desde el punto de vista de lo que es la capacidad de consumo, ¿no? Ya de bienes, digamos, no imprescindibles, sino que de bienes prescindibles, pues no lo podemos imaginar. La mayoría de la población en Siria come una vez al día. Y come bandura, ful, queso habas, hummus, garbanzos, sí que es pan. ¿Vale? Entonces quería empezar con esto porque la situación económica de Siria hoy es muy dura. Hoy es muy dura, más incluso que en los peores momentos de la crisis. Y ahí encontramos una paradoja. Toda esta crisis que hemos visto en Siria está llena de paradojas, de contradicciones, como yo decía al principio, cuando enfrentaba la vida con la muerte, al combatiente con el artesano, el que está en la ciudad, el que trabaja, el que no sé qué, etc., ¿no? Claro, uno puede preguntarse y decir, ¿cómo es posible que si hemos pasado de 17 frentes a 1, es decir, la situación de seguridad ha mejorado, y ha mejorado enormemente, las carreteras están abiertas, se han levantado los checkpoints, el 90% del territorio en Siria está totalmente seguro, fuera de ningún tipo de problema, y sin embargo vemos que la situación económica es peor que el 2015 o el 2016. Bueno, quiero explicarles un poco a qué se debe eso, ¿no? Lo primero tiene que ver con un conflicto entre oferta y demanda, ¿no? En Siria hay un desnivel, ¿no?, muy grande, muy profundo, muy acusado entre lo que es la demanda de bienes y servicios y la oferta que el propio sistema económico puede satisfacer, ¿no? En primer lugar, eso se debe a la destrucción del aparato productivo sirio. En Siria se ha salvado el Estado, ciertamente. El Estado estuvo en juego. La continuidad de Siria como un Estado soberano, independiente, unitario, estaba en juego. Y el Estado se ha salvado. Se ha salvado en sus perfiles territoriales más o menos casi al 100% como lo conocíamos, ¿no? Además de las pérdidas humanas a las que me referí, hay que hablar de las pérdidas materiales, ¿no? En Siria prácticamente el 35% de la infraestructura básica ha resultado destruida. Me estoy refiriendo a puentes, carreteras, colegios, hospitales, universidades, consultorios, centros de salud, etc.
En Siria, además, los grandes polígonos industriales, salvo dos, los que están en Hama y en Homs, el Hasia y el Hama, que no han sufrido ningún tipo de daños, pero los otros grandes polígonos industriales, por ejemplo, el sur en Dera o en Alepo, sobre todo, la gran zona industrial de Alepo, fue no solamente afectada por los combates, sino que hubo un, digamos, saqueo sistemático de maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la seguridad ha vuelto, pero la recomposición del tejido industrial y sobre todo de la parte física que necesitas para relanzar la economía, pues digamos todavía está muy por debajo, ¿no? En segundo lugar, las sanciones. En Siria, y lo dije al principio, había causas internas, luego si queréis podemos volver a ellas, pero ha habido sobre todo una intervención internacional, de potencias regionales y potencias globales que han intervenido en Siria para hacer avanzar sus propias agendas, ¿no? Sus agendas político-estratégicas, sus agendas económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando se inicia el conflicto en Siria, al mismo tiempo que se apoya a determinados grupos armados que combaten contra la fuerza del Estado, se imponen sanciones durísimas a Siria, ¿no? Se da la paradoja, otra paradoja más, que a pesar de que la situación en Siria, desde el punto de vista militar, ha mejorado, las sanciones no solo no se han levantado, o al menos suavizado, sino que se han intensificado. Desde abril de este año, Estados Unidos ha impuesto otra oleada de sanciones muy duras, que no solamente afectan a dirigentes del gobierno o del Estado sirio, sino que afectan al conjunto de la población, ¿no? Desde el punto de vista económico, mencionemos por ejemplo la cuestión del petróleo. Siria no es un gran productor de petróleo, nunca lo ha sido, si lo comparamos con otros de la zona. Sí era un país que se autoabastecía de petróleo y podía vender algo, pero claro, esa infraestructura o bien ha resultado deteriorada o bien ha estado mucho tiempo en manos de grupos como el Estado Islámico, etcétera, y el Estado no podía beneficiarse de ese recurso propio, ¿no? Por tanto, estos años de crisis, Siria se ha abastecido con petróleo que le han dado pues, estados amigos de Siria, Rusia, en mayor medida Irán, Venezuela, etc. Pero desde abril de este año, Estados Unidos ha impuesto sanciones también a quienes transportan el petróleo que llega a Siria. En España tuvimos un caso en verano, claro, cuando se decide retener en Gibraltar a un barco de bandera iraní que presuntamente llevaba petróleo a Siria, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta ese tipo de restricciones, podemos entender que eso también está ralentizando el arranque del aparato productivo, el arranque de las fábricas, etc. En Siria hay racionamiento de gasolina muy importante, ¿no? Piensen ustedes que el Estado, a través de una tarjeta, de un sistema que funciona bastante bien, te subvenciona un determinado número de litros de gasolina al mes, ¿no? Para transportistas, por ejemplo, un taxista son 100 litros de gasolina al mes, que la pagas a precio subvencionado, que serían 250 liras sirias, es decir, sería hoy 25 céntimos aproximadamente, en lugar de pagarla a 450 liras el litro, que es cuando lo compras por la libra. Quienes no son transportistas tienen un cupo de 30 litros al mes. No es nada, muy poco. Un taxista con 100 litros pues lo consume rápido, ¿no? Entonces, esas sanciones están afectando enormemente a, digamos, el relanzamiento de la economía, porque con el poco petróleo que hay que, uno, abastecer las centrales eléctricas, dos, el tema de transporte, que es importante, y tres, la cuestión de echar a andar las fábricas, ¿no? Entonces, hay racionamiento de combustible y hay racionamiento de luz eléctrica, es lo que en Siria llamamos el cada 4 horas luz, 4 sin luz, ¿no?
salvo por la noche. La noche tienes luz toda la noche, que es cuando las fábricas no funcionan, pero el resto del día, y funciona bastante bien el sistema, va por barrios, tienes 4 horas de luz eléctrica, 4 sin, 4 con, 4 sin, ¿no? Y te puedes medio organizar. Sabes cuándo vas a tener luz para cargar el teléfono, para no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero eso nos está indicando que con un racionamiento tan acusado es muy difícil que pueda relanzar la economía con rapidez, y eso tiene que ver con las sanciones. Sanciones que, por cierto, también secunda la Unión Europea y secundan algunos estados del Golfo Pérsico, ¿no? Ese sería el segundo elemento que está contribuyendo a que oferta y demanda no casen en sí, ¿no? El primero era el tema de los daños en el aparato productivo, el segundo es esta cuestión de las sanciones, ¿no? La tercera razón es una razón positiva, pero con efectos negativos desde el punto de vista económico, ¿no? La tercera razón que explica por qué no casa oferta y demanda hoy en Siria es el retorno masivo de desplazados. Retorno masivo de desplazados, ¿no? En Siria llegó a haber prácticamente 7 millones de desplazados internos, gente que eran de Alepo y terminaron viviendo en Marmárita o en Hawass, o se fueron a Damasco. Damasco, por ejemplo, llegó a doblar su población, ¿no? De 3,5 millones que tenía en 2011, llegó a tener 7 millones. Bueno, la gente está volviendo a sus lugares de origen y están volviendo también muchos desplazados externos. Y aquí hago una precisión: no todos los desplazados tienen estatuto de refugiado. Por eso hay que hablar con cierta propiedad. Ha habido una manipulación también desde el punto de vista mediático propagandístico en torno a ese concepto de refugiado. Están volviendo muchos, ¿no? Piensen ustedes que los 5 pasos fronterizos con Líbano están ya abiertos todos. Los peores momentos de la crisis solo funcionaron 2. Por esos pasos fronterizos, que va, por ejemplo, al de Dabusilla o al de Yisir Kamer, un jueves, que es cuando suelen volver los convoys de desplazados que estaban en Líbano, porque el jueves, digamos, se inicia de alguna manera el fin de semana, por tanto se aprovecha a que la gente que vuelve de manera organizada para que no colapsen los pasos, te los encuentras ahí. A Siria se suele ir, aunque ya funciona el aeropuerto de Damasco, etcétera, pero si vas desde países europeos, pues sueles ir a Líbano y desde Líbano cruzas a Siria, pues ves a la gente volviendo. El paso fronterizo con Jordania, el de Nasib, se abrió en octubre del 2018. Por ahí ya han vuelto más de 150.000 personas a quedarse definitivamente en Siria, ¿no? El paso fronterizo de Abu Kamal, que es uno de los pasos, de los 3 que hay entre Irak y Siria, se abrió en octubre de este año. También está regresando gente por ahí, ¿no? Y claro, la gente vuelve y eso hace que aumente la demanda. ¿Por qué en los peores momentos de la crisis la lira siria, habiéndose disparado mucho el precio, pero no llegó a los picos que vemos ahora? Pues porque la demanda estaba absolutamente deprimida, porque había salido entre 3 y 4 millones de personas de Siria, ¿no? Está volviendo mucha gente y eso también explica esta cuestión de la oferta y la demanda, ¿no? Lo voy a graficar con una anécdota que me ocurrió. Cuando fui ahora en septiembre, una persona me dijo: oye, traen una camiseta de la selección de fútbol de Siria. Que, por cierto, lo está haciendo bastante bien, ¿no? Estuvo a punto de ir al Mundial de Rusia, jugó el repechaje con Australia y perdió, y ahora que ya han empezado las eliminatorias para el siguiente Mundial, está en la cabeza de la tabla. Bueno, de momento le ha tocado con los fáciles, ¿no? Luego ya veremos. Pero sí que se ha despertado una especie de euforia por la selección de fútbol de Siria, porque Siria nunca ha ido a un mundial de fútbol, aunque la gente es bastante futbolera, ¿no? Total, que me dicen: tráeme una camiseta de la selección de fútbol. Bueno, vale, te la traigo. El caso es que debo haber recorrido no menos de 20 comercios pidiendo la famosa camiseta de la selección de fútbol siria, que también por las sanciones, ¿no?, fabrica una marca local. Es
decir, no es de una de estas grandes marcas internacionales, ¿no? Entonces uno debe decir, bueno, tiene que haberla, ¿no? Si es de producción local, tiene que haberla. Recorrí 20 y tantos comercios y no había forma de encontrar. Encontré el último día un dato que me dieron, mira, allí, pero tienes que subir a la segunda planta, es una especie de oficina, y efectivamente llegué, entonces ya le pregunté al paisano, y dije, oye, mira, me ha pasado esto, he estado en Homs, estaba en otras ciudades, y aquí en Damasco llevo ya montones de días y no la encuentro y tal, pero me dice, es que en agosto vinieron montones de expatriados, ¿no? Han venido muchísimos del Golfo, de América Latina han venido muchísimos, eso lo veías, por ejemplo, respecto a qué cosas se vendían en determinados puestos, ¿no? Porque la gente de la emigración en América Latina está más vinculada al partido Missouri, el Partido Social Nacional Sirio, que al partido Baath. Y en las tiendas te vendían montones de pozos, o sea, pocillos para tomar mate, ¿no? Y banderas del Missouri, ¿no? Porque este verano ha vuelto por primera vez en 8 años mucha gente de la emigración, ¿no? Entonces me dijo, arrasaron con todas las camisetas. Se la llevaron al Golfo, se la llevaron a América Latina, se la llevaron a Canadá, se la llevaron a la gente, pues se la llevó. Claro, y uno dice, hombre, si ahí hay negocio, ¿no? Pero es que no hay insumos para producirlas, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo anecdótico, no deja de ser anecdótico, de ese desfase entre oferta y demanda. Pasa con otros muchos productos, aunque afortunadamente no pasa con los productos de primera necesidad, ¿no? Ahí la economía socializante siria, ¿no? Digamos, igual que explicaba el tema del racionamiento, que es efectivo, funciona bien, además con un programa informático, es decir, tú no les puedes engañar y decir, no, yo no he cargado mis 100 litros y tal. Todas las gasolineras del país tienen acceso al programa informático, cuando tú pasas tu tarjeta, usted ya cargó los 30 que le corresponden, así que o lo paga por la libre o no se lleva un litro, ¿no? Funciona bien. Hay una empresa siria de distribución que se llama Siria Tallería, que es la distribuidora comercial de productos, sobre todo de primera necesidad, que más o menos contiene los precios, porque se puede imaginar, hay un proceso inflacionario importante, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, tú pones la tele o incluso vas a los mercados y está lleno de inspectores porque hay especulación, claro. Sí, gente que se aprovecha de estas situaciones las hay siempre, ¿no? Entonces, ese es un problema importante, pero es un problema, digamos, que refleja esas paradojas, ¿no? La gente está volviendo porque la situación ha mejorado, pero eso genera ese desequilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Y eso genera tensiones, obviamente, en la sociedad, ¿no? Hoy en día, entonces, podríamos decir que Siria, sobre todo, a lo que se enfrenta es una guerra económica. La parte militar de la crisis ha remitido de manera importante, y hoy la gran pelea en Siria es la cuestión económica, ¿no? Y hay esfuerzos para movilizar a la población en ese frente, que es el frente económico, porque la situación es muy dramática, se ha complicado además este último mes y medio con la situación en Líbano. El flujo de divisas que entraba en Siria entraba a través del Líbano. Y en Líbano también ha habido una devaluación por primera vez en 25 años, ¿no? En el Líbano era $1, €1, 1.500 libras libanesas, está ya en 2.500. Y se ha impuesto una especie de corralito, y entonces en Líbano, que desde siempre el dólar ha sido moneda de curso legal con la lira libanesa, pues se ha puesto restricciones para sacar cantidades, digamos, en dólares de los bancos, ¿no? Y la mayoría de los empresarios sirios tenían su dinero ahí, y, digamos, el Líbano era la puerta de entrada de los dólares así, los dólares o los euros. Eso también ha complicado mucho la situación, ¿no? Eso obviamente tiene un impacto desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista ya puramente humanitario, ¿no? Si hablamos de la cuestión médica sanitaria. La
la industria farmacéutica siria, que siempre ha sido una industria farmacéutica potente, está funcionando, pero está funcionando al 60% de su capacidad si lo comparamos con el periodo antes de la crisis. ¿Qué supone eso? Que hay que importar medicinas, y las medicinas hay que importarlas en dólares, y te tienes que enfrentar también a las sanciones. Las sanciones que exigen que muchas veces tengas que tener hasta 2 o 3 intermediarios para poder hacer la compra de determinados medicamentos o determinados aparatos para los hospitales. Esa ha sido una cuestión dramática. Cómo se ha disparado, por ejemplo, en Siria las muertes por cáncer. Y se han disparado las muertes por cáncer porque hay un retraso en los diagnósticos. Y hay un retraso en los diagnósticos y hay un retraso en los tratamientos, ¿no? Entonces, hoy en día el principal foco es la cuestión económica. Y es paradójico, porque efectivamente uno habla con la gente en Siria que está angustiada por la situación económica, pero te dicen, pero hoy sé que salgo a la calle y no me va a caer un proyectil de mortero, o es muy complicado o muy difícil que estalle un coche bomba. Puede haberlos, pero el número de episodios de ese tipo, de atentados, por ejemplo, ha caído en picado. Y hoy en día, sobre todo, hablamos de atentados más bien selectivos, que no necesariamente tienen que ver con la lucha entre, digamos, determinados grupos y el Estado, sino que a veces son ajustes de cuenta entre gente por negocios o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hoy el foco está mucho más en lo económico que en lo militar. Pero lo militar también existe, y yo lo decía al principio, de 17 grandes frentes, llegó a haber 17 grandes frentes en Siria. Es decir, frentes donde se combatía con armamento pesado. 17 grandes frentes, con carros, con artillería, con participación de la aviación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos frentes se han ido cerrando uno a uno. Importante es entender por qué ha habido tantos frentes. Ha habido tantos frentes porque en Siria ha habido cualquier cosa menos una guerra civil. El modelo arquetípico de guerra civil es la guerra civil española. Ese es el modelo arquetípico que la ciencia política y los estudios de polemología consideran como el modelo de guerra civil. Dos gobiernos, dos administraciones. El gobierno y la administración son cosas distintas. Dos ejércitos con estructura de ejércitos, no guerrillas, no. Dos gobiernos, dos administraciones, dos ejércitos con capacidad de combatir, administración con capacidad de proveer servicios, etcétera, y continuidad territorial. Esa es una clave muy importante. Tú tienes que tener un territorio continuo, donde tú ejerces esa administración. Tú no puedes tener un pueblo aquí, un barrio allí, dos barrios más allá, tres pueblos. Y eso nos refleja, digamos, uno, que en Siria no ha habido una guerra civil, no responde al concepto de guerra civil en absoluto. La etiqueta de guerra civil ha sido una etiqueta interesada con un componente propagandístico, precisamente para justificar la intervención internacional, ¿no? Pero nos refleja también la debilidad política de los grupos que se sublevan contra el gobierno primero y contra el Estado después. También son cosas distintas. Hubo grupos que se sublevaron contra el gobierno y hubo grupos que se sublevaron contra el Estado, porque aspiraban no solamente a un cambio de gobierno, aspiraban a un cambio de Estado. Incluso aspiraban a la fragmentación del Estado, ¿no? Bueno, cuando tú eres débil, desde el punto de vista político, eso se refleja en el ámbito militar. Y por tanto, en Siria lo que ha habido ha sido un conflicto armado de focos. Trato de abrir un foco aquí a ver si se extiende a otro sitio. No ocurrió. Sobre todo ha habido intentos de conseguir una ciudad grande para poder justificar la etiqueta de guerra civil y decir tenemos una capital, ¿no? Porque la ayuda exterior a los grupos que intervenían en Siria dependía mucho también de lo que hacían estos grupos. Claro, si tú eres el financista y eres el que da las armas, pues dices, yo quiero ver resultados. Si yo veo resultados, me comprometo a más. Pero si no veo resultados, de momento te doy esto, ¿no? Eso nos explica por qué, digamos, los focos más importantes del conflicto de Siria han sido en zonas fronterizas. De Era en el sur
Alepo en el norte, que está, Deraa en el sur, que está al lado del Estado de Israel, que también ha intervenido en Siria, de manera menos visible que otros, pero ha intervenido en Siria. Se ha hecho una intervención también a través de Jordania, está muy cerca de Deraa en el sur. Alepo, a 40 kilómetros de la frontera con Turquía, la ciudad, digamos, más poblada de Siria antes del conflicto, y el gran motor industrial de Siria. Se intentó conseguir que eso fuese la capital, ¿no?, de esos grupos. Consiguieron 7 distritos del este de Alepo, pero nunca estuvo Alepo entero en poder de los grupos armados, y sin embargo la propaganda nos decía que sí, ¿no? Y luego el caso de Homs, que está a menos de 40 kilómetros de la frontera con el Líbano, ¿no? Entonces, si uno quiere entender la crisis en Siria, lo puede hacer desde varios caminos, ¿no? Si tenemos cierta conciencia de cómo funciona el mundo militar, vamos a desentrañar a partir de lo militar las claves políticas de la crisis siria. Si los grupos armados que se sublevan primero contra el gobierno y otros luego contra el Estado hubiesen tenido respaldo político fuerte, la guerra, en su sentido estrictamente militar, hubiese sido de otra manera, ¿no? Es decir, todos los caminos llevan a Roma, si queréis, ¿no? O nos permiten entender eso. Entonces decía, llegó a haber 17 grandes frentes, ¿no?, dispersos. Hoy hablamos de uno, que es el frente de Idlib en el noroeste de Siria, ¿no? Es una provincia periférica que más o menos está todavía al 75% controlada por Hayat Tahrir al-Sham, que es la reconversión de Jabhat al-Nusra, que a su vez es la marca de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Bueno, obviamente la retaguardia de al-Nusra en la provincia de Idlib es Turquía, y hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo atrás, había una suerte de contención, ¿no? Porque ese frente estaba conectado con el otro frente que ha estado abierto hasta hace muy poco tiempo, y que ahora es residual, que es el del noreste de Siria, al este del Éufrates, básicamente, ¿no? Que es aquello que, de manera también exagerada o poco precisa, se situaba como el Kurdistán sirio, ¿no?, homogéneamente. Bueno, esa es una zona, como el resto de Siria, tan multiétnica y tan multiconfesional como el resto de Siria, de la cual además el Estado no desapareció, ¿no? La ciudad más importante de esa zona, que es Qamishli, la fuerza del Estado nunca salieron de Qamishli, ¿no? Estos dos frentes, el de Idlib y el del noreste, de alguna manera estaban unidos, ¿no? Turquía lo que quería era que en Siria, en su frontera sur con Siria, no hubiese ningún tipo de presencia de milicias kurdas, pro-kurdas, o lideradas por kurdos, sirios o no sirios, menos aún que pudiesen establecer algún tipo de ejercicio político propio en esa zona, etc., ¿no? Y Turquía venía mucho tiempo amenazando con que iba a hacer una intervención en el noreste de Siria, como ya había hecho un año antes en Afrin, para acabar con esos grupos a los cuales decía querer desplazar 40 kilómetros, 50 kilómetros al interior de Siria, ¿no? Bien. Esto fue lo que vivimos entre septiembre y primeros de noviembre de este año, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se planteaba que iba a haber una invasión de Turquía y Estados Unidos después dice que retira sus tropas del norte de Siria y que condena a Turquía? Bien. Todo esto estaba pactado. Todo eso estaba pactado, había un acuerdo a varias bandas para que el Estado sirio recuperara el control de esa zona, a cambio de que los turcos dejaran caer al Nusra en Idlib. Y eso es lo que estamos viendo ahora y es lo que vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Ese acuerdo en el noreste de Siria, al este del Éufrates, obviamente implicaba un acuerdo tácito por parte de Turquía, por parte de Estados Unidos, por parte de Rusia, por parte de Siria, de
hacer una especie de, digamos, amago de ofensiva para que inmediatamente el ejército árabe sirio y la policía militar rusa se hicieran cargo de esa zona para ofrecerle garantías a Turquía. De alguna manera eso también le permitía a Estados Unidos salir con cierta justificación, ¿no? No ha salido del todo, pero Estados Unidos hoy tiene muchísimas menos fuerzas que las que tenía en el noreste de Siria, pero insisto, a cambio de dejar caer a Nusra en Idlib, que es lo que vamos a ver ahora. Y una vez que eso ocurra, se cierra la parte militar del conflicto en Siria por ahora. Por ahora. ¿Y por qué digo por ahora? Porque Siria va a seguir siendo un estado incómodo para algunas potencias regionales, básicamente para Israel, por otro tipo de razones para Arabia Saudí, para Qatar, que son potencias regionales, para Turquía, aunque creo que con Turquía la relación se puede reconducir de otra manera, precisamente porque Turquía ha conseguido lo que buscaba, que era evitar, digamos, una extensión de ciertos procesos que se dieron en el norte de Siria en la zona del Kurdistán turco, ¿no? Luego podemos hablar más si queréis de este tema. Yo siempre he dicho, creo que los kurdos sirios jugaron bien sus cartas al principio de la crisis y las jugaron bastante peor a partir de 2014 en adelante, cuando de alguna manera caen en brazos de Estados Unidos o se dejan seducir por promesas que Estados Unidos evidentemente no iba a cumplir, porque si Estados Unidos tenía que elegir entre Turquía, que es uno de los países casi fundadores de la OTAN, donde está la mayor base de la OTAN en la región y que además es un gran mercado, y kurdos en Siria, que además los kurdos en Siria, la mayoría de los kurdos en Siria viven en las ciudades, viven en Alepo, viven en Damasco y no tienen ningún problema con el Estado sirio. Estados Unidos no iba a tener duda, ¿no? Entonces creo que los kurdos, la parte de los kurdos de Siria que intentaron aprovechar la crisis para construir algún tipo de entidad autónoma, etcétera, creo que jugaron mal las cartas, ¿no? Y al final ha sido un proceso, digamos, duro para ellos, la forma en que se ha resuelto. Pero eso ha permitido que Turquía, lo que le preocupaba de Siria, lo tenga resuelto, porque Turquía ya entendió que el otro gran objetivo que tenía, que era la islamización de Siria, no lo va a conseguir. Nunca. Jamás. Ese era el otro gran objetivo que tenía Turquía, ¿no? Entonces, ahora yo creo que vamos a ver la resolución de la cuestión en Idlib, pero insisto, Siria sigue siendo un estado incómodo para algunas potencias regionales y Siria sigue siendo un estado incómodo para Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea, por varias razones, ¿no? Hay algunas razones que son políticas, que tienen que ver con la posición de Siria respecto al Estado de Israel. Hay otras razones que tienen que ver con la cuestión de los hidrocarburos, ¿no? Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea apostaban más por que Siria se convirtiera en un país de paso de un solo proveedor, que podía ser Arabia Saudí, Qatar, ¿no? De petróleo y de gas, para abaratar el consumo de gas en Europa. Y la estrategia de Siria desde ese punto de vista es lo que se llamó la estrategia de los 5 mares, ¿no? Siria siempre decía que lo que quería era ser un hub, es decir, un centro de distribución de hidrocarburos, pero no de un solo proveedor, porque si tú eres de un solo proveedor, pues te puede pasar que el proveedor, ¿no?, cierre el grifo y tú te beneficias, no como productor, pero te beneficias del royalty de paso que cobras, ¿no?, por barril o por metro cúbico de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Siria no encajaba en el proyecto energético que tenía la Unión Europea y que tenían los Estados Unidos. Esa es una razón importante, ¿no? Eso explica también mucho la insistencia de Arabia Saudí y de Qatar en contra del gobierno primero y del Estado sirio después, porque ellos necesitaban que Siria
se prestase a su propia estrategia petrolera, ¿no? Hay, por tanto, razones que explican por qué Siria va a seguir siendo un estado incómodo para Estados Unidos y sus aliados europeos. La otra es la cuestión que tiene que ver con lo que yo decía antes respecto a la economía. La economía siria es una economía mixta, hay empresas privadas, sí, pero el Estado tiene un peso muy importante en la economía. En parte por eso también ha resistido el Estado, ¿no? Es decir, cuando ha habido que hacer determinadas o tomar determinadas decisiones económicas, bueno, si son empresas estatales es más fácil que tú puedas imponer determinadas decisiones en tiempo de guerra, economía de guerra para un tiempo de guerra, ¿no? Y Estados Unidos y la Unión Europea llevan muchos años, antes del estallido de la crisis en 2011, exigiéndole a Siria una apertura total de sus mercados. En parte y solo en parte, algunas de las causas internas de la crisis siria tienen que ver precisamente con un proceso de liberalización parcial de la economía siria a partir del año 2006, se llamó la infitah, ¿no? La apertura. Esa apertura generó muchos problemas sociales en Siria porque supuso la retirada de subsidios, por ejemplo, al sector agrícola. Y ya he dicho que la economía siria no es una economía esencialmente petrolera. El gran recurso de Siria ha sido siempre el trigo. Siria ha sido un gran país exportador de trigo, ¿no? Claro, si tú retiras los subsidios al campo, que estaban desde los años 60, eso coincide con una sequía brutal que Siria arrastraba desde el año 2007 en adelante, vas a tener mucha gente desplazada del campo a la ciudad. Pensemos que en Siria hasta el año 2007-2008 prácticamente el 50% de la población vivía en zonas rurales, porque vivía del campo. Un campo además apoyado por los subsidios estatales, etc., ¿no? Entonces, Siria de alguna manera aprendió la lección, ¿no? Le preguntaban el otro día a Bashar al-Assad en una entrevista que le hizo una periodista italiana, que por cierto fue una entrevista que luego se censuró. Le preguntaba, fue una buena entrevista, de las entrevistas que le han hecho a Bashar al-Assad los medios occidentales, diría que es de las mejores. Pues no era una entrevista obvia y evidente, ¿no? Era una entrevista donde realmente pues, podías intentar entender la situación, ¿no? Entonces, le preguntaba sobre eso, decía, hombre, ustedes el año 2006 liberalizan la economía, etcétera, y eso podría considerarse como uno de los errores que estuvieron en el inicio de la crisis. Bueno, la respuesta de Assad es una respuesta ponderada, como las respuestas que él suele dar, que son respuestas bastante largas y matizadas, pero de alguna manera sí que venía a reconocer que al menos en la implementación de esa reforma sí que hubo problemas, ¿no? Entonces, Siria yo creo que ha aprendido esa lección, ha aprendido la lección de que tú no puedes hacer una liberalización económica por presiones externas, ni puedes hacer una liberalización económica que no atienda a eso, porque, digamos, las causas inmediatas internas de la crisis siria tenían que ver con eso. Gente que tuvo que emigrar del campo a las ciudades, y resulta que las ciudades estaban floreciendo por la apertura económica, pero claro, el contraste económico era muy fuerte. Si además uno se fija dónde empiezan los problemas, empiezan sobre todo en zonas vinculadas a la agricultura, ¿no? Era en el sur, hablamos de barrios periféricos de una ciudad industrial como Homs, caso de Bab Amro, hablamos de zonas periféricas de Alepo, etcétera, etcétera, donde había llegado la población del campo, ¿no? Pero eso no es la causa profunda de los problemas internos que tiene Siria, porque de hecho, nada más estallar la crisis siria, en marzo, en mayo, el Estado repone los subsidios. Reponer los subsidios le salía mucho más barato que lo que le iba a costar un conflicto que se llevaba 4, 5 o 6 millones de dólares diarios en combate, ¿no? El gran problema de Siria tiene que ver con la cuestión de la multiconfesionalidad, ¿no? La sociedad siria, lo dije al principio y por eso traía estas imágenes, ahí vemos esta de la entrada, más bien la salida, porque es de esa mezquita Omeya, la mezquita Omeya de Damasco, ¿no? La sociedad siria es una sociedad multiconfesional, ya lo expliqué antes, ¿no? Y el Estado en Siria es un Estado aconfesional, que no laico. Aconfesional y laico no son lo mismo.
Y el Estado en Siria nominalmente es un Estado aconfesional, no laico, pero que en la práctica actúa como un Estado multiconfesional. Esto es muy importante, es muy importante. En Siria, independientemente del número de fieles que pueda tener tal o cual religión, para el Estado, todos o todas esas religiones son importantes, al mismo nivel. En Siria no hay ningún acto público a nivel estatal, a nivel provincial de gobernación o a nivel local en que la autoridad política no esté acompañada de los líderes religiosos de su demarcación. El Estado es aconfesional, pero en la práctica actúa como un Estado multiconfesional, ¿no? Te pone en la televisión pública siria y en la televisión pública siria, ahora que es Navidad, todas las iglesias, que son muchas, tienen espacio en la televisión pública. Y usted dice, para el Estado, ¿quién es más importante? ¿El patriarca de la Iglesia Ortodoxa de rito griego, que es la iglesia cristiana más importante de Siria, más de 3 millones de fieles, o la iglesia anglicana árabe, que tiene 50.000 fieles? Para el Estado son iguales. Y el día de Navidad se va a retransmitir una misa y la otra, como por supuesto ceremonias musulmanas, rezos, etc., ¿no? Entonces, este es el marco para una sociedad multiconfesional, pero en Siria hay una minoría que yo estimo en torno a 15, 18, 20%, que quiere que el Estado sea confesional y que tenga una religión de Estado. ¿Qué religión quieren que el Estado tenga? La religión musulmana suní. Y eso choca con la esencia de la propia sociedad siria. La gran línea roja es ese ha sido el problema, ¿no? De fondo. Cuando las protestas que se dan en marzo del 2011 empiezan, etc., hablamos de grupos dispersos que tienen demandas no siempre coincidentes y que no tienen un marco común. El marco común se lo va a dar la hermandad musulmana. La hermandad musulmana copta la revuelta. Y la hermandad musulmana con esta ha protagonizado ya 3 revueltas con su derivada armada desde la independencia de Siria del año 46. La primera revuelta es en el año 64, la segunda del 73 al 82, con varios miles de muertos, del 73 al 82, y la última la que estamos viendo, ¿no? Ese es el verdadero dilema de Siria, ¿no? ¿Cómo hacer compatible una sociedad multiconfesional con un Estado que es nominalmente aconfesional, con una minoría que es poderosa y que no depende de que la economía sube o baje? Eso le puede ayudar para, digamos, generar un entorno, pero que ideológicamente quiere que Siria sea un Estado confesional musulmán suní. Ese es un problema importante para Siria, es un problema que no se va a resolver, porque no es una cuestión, digamos, que dependa de elementos estrictamente materiales, ¿no? Entonces, ese grupo no tiene capacidad para tomar el poder en Siria, ha quedado demostrado en esta pasada, quedó demostrado en la pasada anterior, pero sí tiene capacidad de desestabilizar Siria, sobre todo si el entorno internacional le favorece. Cuando hablamos del entorno internacional, hablamos de las mal llamadas primaveras árabes, y puede desestabilizar Siria si cuenta con el apoyo de potencias regionales o globales, como hemos visto en esta ocasión, que le han financiado, le han prestado cobertura diplomática, le han prestado cobertura mediática, propagandística, han prestado armas también, han facilitado armas por los grupos armados, etc. Esa cuestión sigue estando ahí, y esa cuestión es la que, digamos, el Estado sirio va a tener que enfrentar, ¿no? Cómo hacer compatible a esa minoría con la mayoría de sirios que quiere que el Estado siga siendo aconfesional y al mismo tiempo garantizar la propia integridad del Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con el papel internacional de Siria. Y el papel internacional de Siria hoy está muy disminuido si lo comparamos con el papel internacional de Siria de antes de la crisis, ¿no? Siria, a partir del año 70 en adelante, siempre funcionó muy por encima
de sus capacidades materiales. Siria no es un país rico, Siria es un país relativamente pobre. Pero el Estado sirio llegó a, digamos, ser fuerte en determinadas áreas, por ejemplo la defensa, y desarrollar una política exterior muy fuerte, ¿no? Y muy bien articulada. El Ministerio de Exteriores sirio es un ministerio de Exteriores muy bien estructurado, con gente muy formada, etc. Y eso le permitió a Siria, siendo un país pobre, ser el actor clave regional, o ser uno de los actores clave regionales una vez que Egipto desaparece de la ecuación. Egipto desaparece de la ecuación en 1976 con los acuerdos de Camp David y el reconocimiento al Estado de Israel, ¿no? Quien va a defender la gran causa árabe y dentro de ella la causa palestina va a ser el Estado sirio. Entonces, mientras Siria ha sido fuerte internacionalmente, eso le ha reforzado internamente. El problema es que hoy Siria es débil internacionalmente. ¿Por qué? Ha sido expulsada de la Liga Árabe, salvo República Checa, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Los demás países de la Unión Europea tienen congeladas sus relaciones con Siria. De más está decirles que la relación con Estados Unidos es absolutamente inexistente. Y hay problemas con algunos actores regionales como Turquía, Qatar o Arabia Saudí, que mencioné antes, ¿no? Es decir, Siria no tiene el papel que tenía antes y además es dependiente de otros actores, porque Siria ha tenido enemigos, pero también ha tenido aliados. Rusia, Irán, China. Pero claro, Rusia es una potencia global. Rusia ha confirmado en Siria precisamente su condición de potencia global. Rusia tiene sus propios intereses que no siempre serán coincidentes con los sirios. Porque claro, Rusia se lleva bien con Turquía, se lleva bien con Arabia Saudí, se lleva bien con el Estado de Israel, se lleva bien con Irán y se lleva bien con Siria, ¿no? Los intereses de Irán no necesariamente son siempre los intereses de Siria. La relación de Irán con Siria es una relación sustentada en intereses de Estado, no en cuestiones religiosas como equivocadamente se suele plantear. Pero claro, Siria le debe mucho a Irán y le debe mucho a Rusia, como le debe mucho a China también, que también tiene una agenda distinta, no necesariamente coincidente. Entonces, antes yo hablaba de Idlib, ¿no? Seguramente lo de Idlib, el Estado sirio pudo haberlo resuelto antes. Pero para intervenir en Idlib necesitaba coordinarse, al menos coordinarse con Rusia, y que Rusia pudiera tener una interlocución con Turquía. Bueno, eso demuestra que Siria tiene que ser mucho más paciente en su acción exterior que antes. Y he dicho que el peso exterior de Siria era lo que de alguna manera servía también para cohesionar la sociedad, ¿no? Esta suerte de cuarentena a la cual sigue sometida Siria está afectando a la cuestión fundamental de este momento, que es la reconstrucción. He dicho, los frentes se han cerrado, en el 90% de Siria no hay ningún tipo de actividad armada y por tanto la situación se ha normalizado, ¿no? Y ahora toca reconstruir. Siria tiene que reconstruir ese 30 y pico % de infraestructuras básicas que están destrozadas, tiene que acelerar la reconstrucción de el aparato productivo, como dije al principio de mi intervención, y tiene que atender también la reconstrucción de las viviendas, ¿no? En Siria aproximadamente el 20% de las viviendas han sufrido daños a lo largo de estos años. Y de ese 20%, del 20%, solo el 10% son inhabitables. 20% del parque total de viviendas en Siria ha sufrido daños y de ese 20%, el 10% no van a ser habitables, hay que derribarlas, derruirlas, ¿no? Demolerlas, ¿no? Bueno, ese es un proceso que hay que hacer rápido, ¿no? Y que además se acelera con la vuelta de los desplazados. Los desplazados están volviendo. Hoy en Líbano los sirios no tienen ya ninguna posibilidad, porque el Líbano ha entrado en una crisis económica terrible y su propia situación va a ser mucho más difícil que antes, ¿no? Entonces la gente está volviendo y la gente se mete donde puede.
Entonces, en Siria, desde el punto de vista de la reconstrucción de viviendas, más que reconstrucción se habla de rehabilitación. Se calcula que con unos 1.800, 2.000 euros, con la devaluación antes eran 2.500, ahora baja, con entre 1.800 y 2.000 euros se rehabilita un piso. ¿En qué consiste esa rehabilitación? Consiste en poner puertas de marcos, ventanas, poner los cristales, y si durante el conflicto fueron arrancados los cables del sistema eléctrico y la tubería de agua, se reponen. Esa es la rehabilitación básica que se está haciendo en la mayoría de las zonas de Siria afectadas por el conflicto para que la gente pueda volver, ¿no? Esa sí es una rehabilitación que de alguna manera se puede permitir el Estado sirio. De alguna manera se puede permitir el Estado sirio, o es una rehabilitación que se está financiando con dinero sobre todo de los expatriados sirios o remesas que manda gente que está temporalmente en la emigración, etc., ¿no? Es una rehabilitación básica, es decir, si las paredes de tu casa están agujereadas de disparos de bala, pues eso ya tú le darás de llana y lo pintarás cuando puedas. Si se llevaron las losetas del suelo, pues en tierra, pero vives, ¿vale? Te metes ahí, ¿no? El gran problema es la reconstrucción de la infraestructura. Tenemos que entender que Siria tenía un Producto Interior Bruto al año 2010 de unos 70.000 millones de euros, ¿no? 70.000 millones de euros. Era el Producto Interior Bruto de Siria. Baja, poco. Hoy son 50.000 millones de euros. Entonces, estamos hablando de una caída muy acusada del Producto Interior Bruto. Y estamos hablando de unos daños que se calculan, la estimación más baja, porque la más alta es de 400.000 millones de euros, la más baja es de unos 200.000 millones de euros. Siria tendría que dedicar 4 años enteros todo su Producto Interior Bruto a la reconstrucción, lo cual es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible. Entonces, Siria necesita de capitales internacionales para acometer la reconstrucción. Y esos capitales, digamos, llegan de manera parcial por parte de sus aliados, porque los aliados de Siria pues, tienen sus propias agendas económicas en la región, y no llegan por parte de otros posibles inversores, porque no se ha reanudado la relación diplomática con Siria, ¿no? Entonces, ese es un problema importante, porque sin reconstrucción del aparato productivo, lo primero que yo explicaba al principio de mi intervención, que es la cuestión económica, va a ser mucho más difícil de resolver. Cierto es que yo creo que el Estado sirio tiene una especie de ventana de oportunidad, que diría por ahí, de unos 3 o 4 años, en que la población estaría dispuesta a aguantar las estrecheces económicas. ¿Por qué? Porque digamos, la sensación de seguridad recobrada es un activo muy fuerte, todavía. Es que hace un año atrás tú salías en Damasco y te podía caer un proyectil de mortero lanzado, bueno, un año y medio atrás, lanzado desde Yobar o Duma o desde Jarasta o Intarma, ¿no? Hoy ya no, evidentemente. Entonces, la gente valora la recuperación de la seguridad, pero ese es el margen que tiene el Estado para manejar estas situaciones, ¿no? E insisto, la reconstrucción necesariamente requiere de la inserción internacional de Siria, tanto para la financiación de la reconstrucción como para que Siria pueda exportar sus productos o se pueda recobrar el turismo, ¿no? Es decir, turismo ha vuelto a Siria, esa turística siria era, después de lo que expliqué del trigo y casi a la par con el petróleo, era el tercer sector en importancia económica en Siria, ¿no? Fijaros, antes del 2011 Siria recibía unos 9 millones de turistas al año. 9 millones de turistas al año, y de esos 9 millones, casi 2,5, 3 eran europeos. Siria el año pasado recibió, y ustedes dirán, ¿quién va ahí? Sí, va gente. Recibió 1.800.000 turistas o visitantes.
¿no? Turista es el que pernocta, el visitante es el que va por el día, por ejemplo desde Líbano o de Jordán, y eso se ha incrementado. Y sobre todo el turismo que ha habido ha sido turismo religioso, peregrinos cristianos que van a Sednaya, que van a Malula, y peregrinos chiíes que van a Sayyid Zainab o que van a Bab-Zair, etc., ¿no? 1.800.000. Pero claro, es un turismo de poco gasto, ¿no? Y por tanto no deja dinero. Ahora se ha sumado el turismo, que no es exactamente turismo, porque el expatriado normalmente se queda en la casa de los familiares. La industria turística siria necesita la recuperación del turista de fuera, ¿no? Y eso no se va a normalizar mientras no se normalice la relación diplomática. Claro, cualquier turista, sí, le puede decir que la situación se ha normalizado desde el punto de vista de la seguridad, pero quiere tener la asistencia de su embajada sin ningún problema. Y si la embajada no está operativa, como es el caso, pues evidentemente eso no ocurre, ¿no? Entonces, y ya voy terminando, ¿no? El gran problema hoy en Siria tiene que ver con la cuestión económica, tiene que ver con la reconstrucción y tiene que ver con la inserción internacional de Siria, ¿no? Y la reinserción internacional de Siria pasa también porque aquellos países que han sancionado a Siria desde el 2011 en adelante se enganchen con el proceso político que hay en Siria. En Siria siempre ha habido un proceso político a lo largo de estos años, ¿no? Y llama mucho la atención cómo sistemáticamente se han silenciado, por ejemplo, los procesos de reconciliación nacional. Los procesos de reconciliación nacional son los que han permitido la pacificación de Siria. En Siria se han firmado cientos de acuerdos de reconciliación nacional entre grupos armados, porque cuando hablamos de grupos armados hablamos de una pléyade infinita de grupos armados que en algún momento podían coger la bandera del llamado Ejército Sirio Libre, otro día cogían la de Al-Nusra y otro día la del Estado Islámico. Funcionaban a modo casi de franquicia, ¿no? Bueno, los procesos de reconciliación nacional son muy interesantes porque es lo que ha permitido ir pacificando Siria, ¿no? Aquellos combatientes que se habían sublevado con el Estado y que llegaba un momento que sabían que no iban a avanzar más, porque carecían del apoyo político para avanzar más. Una cosa es tomar un pueblo, una cosa es tomar un barrio y otra cosa es tener continuidad. Bueno, cuando ellos veían que no podían avanzar más y que la situación no daba más de sí, ellos podían plantearle al Estado un acuerdo de reconciliación que se negociaba a través de mediadores que los propios grupos armados deciden, ¿no? Yo hablaba antes, por ejemplo, de los líderes religiosos. Los líderes religiosos juegan un papel social en Siria fundamental. Si uno recuerda, por ejemplo, la evacuación de los combatientes que estuvieron desde el 2012 hasta el 2014, ocupando el casco antiguo de Homs, Hamidiyeh, Bustandiwan, Barhut, Haldiye. Bueno, cuando ya llega un momento en que ellos se dan cuenta de que no pueden avanzar al resto de la ciudad, pactan una salida, ¿no? Aquellos que no hayan cometido delitos de sangre fuera de los combates pueden ser amnistiados y se reintegran a la vida civil. Aquellos que quieran seguir combatiendo al Estado pueden seguir combatiendo al Estado en otra zona de Siria. La mayoría han terminado en Idlib, por cierto. Pasa que ya no hay más Idlib. El siguiente paso es Turquía u otro lugar, ¿no? Bueno, yo recuerdo el tema de la evacuación de esos combatientes de grupos armados que estaban operando en los barrios céntricos de Homs. Claro, ellos dijeron, los que no quisieron aceptar la amnistía, dijeron, vale, nosotros nos vamos, en este caso no a Idlib, sino que se fueron a Rastan y a Talbise, a unos 40 kilómetros al norte de Homs, y dijeron, los garantes será un clérigo musulmán suní y un clérigo ortodoxo, cristiano ortodoxo. Son los que nos van a acompañar en los autocares para que tengamos garantías de que una vez que salgamos de aquí no tengamos problemas. Por una razón médica, el clérigo musulmán suní no se pudo presentar y quien acompañó, además muchos de esos combatientes eran yihadistas, quien acompañó a esta gente a Rastan de Talbise fue un clérigo cristiano ortodoxo, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante porque en Siria, además del poder estatal, hay una serie de estructuras de poder no necesariamente oficiales, diluidas, que son importantes, ¿no? Líderes religiosos,
líderes tribales en las zonas de Siria donde hay tribus, que no es en todas, y los antiguos Mukhtar de la época del Imperio Otomano, ¿no? Los Mukhtar son una especie de juez de paz, ¿no? O casi entre juez de paz y alcalde, ¿no? Y en algunos casos el Mukhtar ha seguido funcionando, ¿no? En algunos pueblos, incluso en algunos barrios de las ciudades, todo el mundo sabe quién es el Mukhtar. Bueno, la revuelta en Siria se extiende rápidamente también en función de la posición que adoptaban estas estructuras de poder diluidas, pero eso mismo es lo que ha permitido con igual rapidez ir desmontando y pacificando frentes. Quien no conocía Siria pensaba que Siria iba a desaparecer como Estado y que esto iba a ser la guerra de los 100 años. Ha sido larga, nadie va a decir que no. Pero quien conocía Siria sabía que el proceso se podía reencauzar, ¿no? Entonces, esos procesos de reconciliación nacional están basados en esas estructuras que son muy sirias y están basadas en conceptos muy propios de la cultura siria, como Sharaf wa Karam, ¿no? Honor y dignidad. La gente tú no la puedes encerrar, la gente no puedes permitir que pierda la cara, por eso se les dejaba irse a Idlib, ¿no? Sabiendo que era el retraso de tal, pero muchos de esos combatientes no querían perder la cara frente a sus vecinos, ¿no? Cogieron las armas y 2 años después de haber ocupado un pueblo, un barrio, pues irse, bueno, preferían irse con su fusil al hombro, ¿no? Que rendirse. Bueno, son cuestiones que son propias de la cultura siria, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esta cuestión o por qué subrayo esta cuestión? Porque mientras no se reconozca ese proceso político interno sirio, en Siria ha habido reformas desde el año 2011 en adelante, se cambió la Constitución en el año 2012, se aprobó una nueva ley de administraciones locales que ha permitido, digamos, repartir el poder de otra forma, etc. Mientras no se reconozca eso ni los procesos de reconciliación nacional, yo no soy optimista respecto a la reinserción internacional de Siria. Y he dicho que la reinserción internacional de Siria es muy importante, tanto para consolidar la recuperada seguridad y estabilidad interna, como para acometer con rapidez, con la rapidez que demanda la población, ese proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, yo un poco lo que quería subrayar aquí era lo paradójico de los conflictos armados, ¿no? Los conflictos armados no empiezan cuando se dispara el primer tiro o cuando un político en un sitio dice que hay guerra en tal lugar o en otro, o cuando la CNN nos dice ha estallado la guerra en no sé dónde. Los conflictos están larvados en el tiempo, ¿no? Y los conflictos tampoco terminan cuando termina el último disparo. De hecho, hemos visto cómo Siria prácticamente, afortunadamente para Siria en muchos casos, ha desaparecido de la agenda mediática, ¿no? La cobertura de la crisis en Siria ha sido nefasta, pésima, desde un punto de vista puramente técnico, ¿no? Poca variedad de fuentes, en fin, podríamos discutir mucho en qué casos eso ha sido intencionado, en qué casos es fruto de una mala preparación, que también la hay. Siria es un país complejo, etc., ¿no? Pero Siria ha desaparecido del mapa mediático, ¿no? Aparece muy poquito ahora ya Siria, ha sido desplazado por otros eventos mediáticos, ¿no? Pero en Siria la situación no está resuelta del todo, es decir, Siria no ha vuelto a la situación pre-2011, ¿no? Entonces, hoy quería explicaros un poco eso, ¿no? Las contradicciones de Siria, que las tiene, y las contradicciones también de esta misma crisis larga de 2011 hasta ahora, y las paradojas, ¿no? Vemos cómo vuelve la gente, lo cual es muy positivo, pero eso genera un desequilibrio económico no esperado o no fácil de resolver, ¿no? Vemos que se cierran los frentes militares, pero Siria sigue en el congelador desde el punto de vista de la política y la diplomacia internacional, ¿no? En fin, pues era un poco lo que yo quería contarles, darles una visión un poco más actual y pues quedo a disposición por si queréis comentar algo o tenéis alguna pregunta concreta. Muchas gracias.